everybody, to episode 63 of The Corner Blue. I'm Andres Rico. I'm here with Hugo Alvarado. And, it's been a bit since the last time. I think that's been kind of the motif of the last couple of months is just taking time to digest things that happen along the way with La Selecta. We decided to switch things up considerably for this episode and actually invited a familiar face to the podcast, Andres El Russo Flores, but it just felt organic. It just felt right to do the chat in Spanish, considering, I feel like there's just been so much division in terms of pitting one side of things to the other in terms of welcoming foreign based or players based abroad to the national team versus are they taking spots away from domestic players, or are domestic players being overlooked automatically? Is there a bias? And I feel like that bias has kind of gone both ways in a sense. And so who better than to interview someone that was developed as a player in El Salvador, stint in Argentina, but also did a lot of his career in the United States, playing at various levels of the system here, and now is the assistant coach for the Timbers too. So I think we wanted a unique perspective of someone that's been in both worlds, someone that can kind of supersede or go beyond the superficial biases that have been thrown out throughout the last couple of years. Uro, do you have anything to add to that? No, I mean, I think I'm really looking forward to this chat with Andres because, like you said, he has experienced both worlds. He's a player who left El Salvador at a very young age to go play in Argentina for River Plate youth, and then he became a professional in El Salvador, then play in Denmark, played in Europe, then played in the NASL, played in the USL, and finished his career in the MLS. And he's been a player who's been I think what I think should be a role model for a lot of players, not only in El Salvador, but in general. He was someone who you will rarely hear anything negative about his behavior on or off the field. And yes, he's someone who has both perspectives as a player and now as a coach. So I'm really looking forward to hearing his insights. Yeah, definitely a class act. So without further ado, you might have to hit the SAP button on it, but here's our chat with El Russo Flores in Spanish. Check it out. Estamos hablando con Hugo, que hasta ganas me daban de hacer la entrevista así o el chat así en español, pero creo que vamos a seguir con lo mismo. Más que nada porque creo que a veces sacamos contenido que fuera interesante que lo escucharan allá en El Salvador, Ujú. pero por cuestión de tiempo, trabajo, no siempre se logra poner subtítulos o pues sí, el tema del idioma. Entonces a veces siento que se nos escapan así unas joyitas que se pueden escuchar allá. Más que nada porque siento que en el último año se ha creado como demasiada división entre o un concepto bien raro de los de aquí, los de allá, y no sé, como que hay demasiada división y siento que se fomenta por varios aspectos o sectores. Entonces no sé, mi punto de vista es Sí, que es más de unificar en vez de dividir, o sea, no sé. es un tema súper interesante, ¿verdad? El por el simple hecho del idioma también, ¿verdad? Cómo puede llegar a afectar o impactar a la gente que mira el podcast o algo así y ya crear instantáneamente la separación entre, no, que allá o acá. Ujú. Pero, o sea, podemos hacer Spanglish o mitad y mitad o algunas preguntas en español, como quieran. Yo a la orden en lo que pueda ayudar y en lo que pueda salir bien, pues ya saben. Sí, hombre, gracias. Lo que creo que voy a hacer es, si salen unos clips así bastante buenos, entonces ahí creo que
sí conviene mucho ponerle los subtítulos porque sí creo que hay una división bien marcada y nos interesa hablar con vos por el hecho que has vivido los dos mundos, has jugado y has vivido dentro del fútbol de Estados Unidos, tanto como el de allá, y siento que tu perspectiva eh, en cuanto al nivel o también en cuanto a la selección, los requisitos para estar, tu opinión sobre ese aspecto, si estás de acuerdo con eh, el tema de que si hay una, no sé, que si sos formado fuera, en teoría debería ser mejor que los formados en El Salvador, o si crees que también en el último proceso hubo un favorecimiento exagerado hacia los jugadores formados fuera, o si se menospreció a los jugadores nacionales. Eh, entonces creo que sí, sería bien interesante hablar con vos para ver tu opinión sobre ese tema o cómo lo viviste vos también desde lejos, porque pues sí, recientemente has tomado el nuevo paso en el nuevo capítulo de tu carrera y me imagino que has de haber tenido sentimientos encontrados viendo cómo se desenlazaba todo. ¿Va? ¿Cómo lo viviste vos? Porque, no sé, había una tensión bien fuerte, creo que sigue aún, siguen las secuelas, pero vos ¿cómo lo viviste estando lejos o estando acá y viendo cómo es que ponían, no sé, un tema que no debería existir, a mi opinión, bajo la lupa y lo iban disecando así exageradamente, no sé. Eh, Creo que es importante empezar con el hecho de que em, me he intentado mantener al margen, pero yo tengo amigos, bueno, gente muy cercana mía con la que vivimos mucho tiempo, jugamos mucho tiempo juntos, que todavía estaban en ese grupo y estaban involucrados ahí. Entonces, para mí es importante también aclarar que entendiendo la situación que se estaba pasando, yo prefería mantenerme al margen y cuando digo mantenerme al margen, quiero decir que no preguntaba nada, no trataba de platicar con ellos ni nada de eso, porque creo que dentro de todo para la persona, para el aficionado es un tema delicado y es un tema importante que más que que más que la división entre unos y otros, tenemos que estar abiertos a a la realidad del fútbol mundial. Y la realidad del fútbol mundial nos dice que el fútbol es un fútbol globalizado y que si hay algún jugador que no juega que no fue formado en el país, en nuestro caso en El Salvador, pero que tiene raíces de ahí, es elegible para jugar. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que quitarse em, las costumbres o quitarse la manera vieja de ver las cosas y adaptarse y evolucionar, porque eso es una de las claves. De ahí en más, yo también pienso que en todo se tiene que buscar un balance y yo lo que sí siempre he buscado o me gustaría ver es que, ok, aceptemos la globalización, ¿verdad? No le vamos a poner ningún problema a la globalización, pero a la par de la globalización y de la oportunidad de jugadores que no se han formado en El Salvador, debe de haber compromiso. ¿Verdad? Y entonces no solo debe tomarse la selección como una oportunidad para crecer en mi carrera o para exponerme más, sino también debe haber un compromiso de parte del jugador, un compromiso profesional, porque la selección o lo que significa la selección para el aficionado salvadoreño es mucho, es mucho. Entonces, por eso es importante para mí la palabra balance y que las dos cosas se junten. La oportunidad y la apertura del salvadoreño a ver que ahora el fútbol es globalizado y que si hay alguien que tiene raíces y puede ayudarle a la selección, tiene que estar, pero también el compromiso de ese jugador que viene de afuera.
¿verdad? Que por lo menos eh, existe una identidad, una relación de que de que el jugador de verdad quiera o no, y no solo lo vea como como un paso profesional en su carrera, ¿me entendés? Entonces, esa es mi opinión, como deben de haber muchas, pero eso es como yo lo viví y esa es mi perspectiva, pues, ¿verdad? De ahí sin ponerle sentimiento y cosas así, esa es mi perspectiva. Yo de hecho sí estoy de acuerdo porque no es como que si podés traer a un montón de Joven y Coronas, ¿me entendés? Que ya era tangible el sentimiento de que, bueno, la selecta me vale, o sea, ¿me Mm, entendés? Entonces sí estoy de acuerdo que tiene que haber esa conexión tangible y a veces no es de cuestionar el compromiso, no sé. Quizás es de cuestionarlo, pero siento que en algunos no es tan tangible como con otros. Y ya de ahí, eh, no sé, deberían hablar más los resultados en la cancha que lo de afuera. Eh, pero sí, para mí ha sido como un fenómeno bien interesante. No sé, Hugo, cómo vos la has vivido también, especialmente porque tu papel ha sido tratar de aumentar el ecosistema o buscar a los jugadores elegibles y ahí es cuestión de cuerpo técnico analizar y ver si los va incorporando o no. Claro, creo que el ruso eh, trae un tema a la mesa muy interesante, em, porque yo creo que siempre se van a encontrar casos distintos, ¿no? O sea, si vemos en la última selección sub-17, se me va el nombre del muchacho, pero hay un muchacho que entrevistaron después de un partido y el muchacho está casi llorando, hablando de su relación con El Salvador, que hay gente que piensan que no se sienten lo suficiente salvadoreños y el muchacho expresa cómo para ellos es todo, ¿no? El Salvador, a pesar de que nacieron fuera. Em, y luego te vas a encontrar casos como el de Joe Corona, ¿no? Que fue uno de esos casos y nunca llegó a la selección. Pero yo pienso que también allí entra el tema de el director deportivo, ¿no? Cómo gestionas, cómo afrontas al jugador, ¿no? Para, para ver, para ver qué tanto es el compromiso que tiene con el país y a la vez cómo buscas la manera de incrementar ese compromiso con las conversaciones que tienes con el jugador antes de que ese jugador llegue a la selección. Porque sabemos que en el pasado las cosas se han manejado mal. Y cuando digo en el pasado, me refiero como 2013, 2014, cuando yo por ahí, como por el 2010 yo empecé, llegó Purdy, eh, y luego estuvo el caso de Corona, que a falta de alguien oficial quien se encargara de tener todas esas conversaciones internas que pasan, que suceden detrás de cámaras, muchas veces esas preguntas importantes y delicadas venían de un periodista. Entonces, si tú pones a un jugador que tiene tres opciones, ponerle enfrente de una cámara o un micrófono y una radio, y le haces la pregunta, el jugador puede que no esté preparado y no sabe qué responder, y te dice, no, pues que lo tengo que pensar, porque es que mi papá es de México o algo así, y ya el aficionado lo malinterpreta. Entonces, para mí, eh, siempre va a existir diferentes niveles de compromiso, creo yo, eh, pero creo que en esos que tal vez de entrada el compromiso no aparente ser tan fuerte, creo yo que sí hay formas de que un director deportivo, un técnico, un scout pueda trabajar con ese jugador para poder incrementar ese nivel de compromiso en el jugador para que cuando llegue a la selección se sienta 100% como un salvadoreño más. O sea, esa es una parte. Y luego también, como dice Andrés Flores, también es importante crear ese ambiente en El Salvador para que ese jugador no se sienta foráneo, que se sienta bienvenido
dentro de esa selección, porque el ruso conoce varias cosas, pero no hay que olvidarnos que a Purdy se le perdió el pasaporte de la nada antes de subirse a un avión. Entonces, digo, yo no conozco ninguna cosa interna que sucedió ahí, pero raro, ¿no? Fue bastante raro y Purdy era una de esas personas más tranquilas, más easy going, como se dice en inglés, que podés conocer, ¿no? Hablando español, pero con un acento bien marcado, ¿no? Y fue uno de los primeros que llegó. Entonces, yo pienso que es importante em, crear también ese ambiente y esa educación, ¿no? Que no, tampoco va a suceder de la noche a la mañana para poder crear un buen sistema que, que, mm, que apoye a ese jugador que viene de fuera para que se sienta uno más y y no cometer ese error que creo yo que se ha cometido en algunos casos, que se ve a la selección como un club. O sea, en un club tú vas y traes del extranjero lo que no tienes en casa. Entonces se espera mucho más de ese extranjero, incluso se le paga más. Mientras que para mí en una selección, eh, o sea, son todos seleccionados, elegibles para El Salvador, son salvadoreños todos. Y creo que ahí es donde se comete el error en creer que el que viene de fuera viene a quitarle un espacio a uno nacional, cuando para mí es el nacional y el que viene de fuera. Ambos son salvadoreños que están compitiendo por llenar de ojo al técnico y ver quién es el mejor para alinear en el próximo partido. Esa es mi opinión. Bueno, creo que ya nos enganchamos en español, así que hay que darle, viejo. La esquina azul. Ajá. Mira, Russo, ¿y vos cómo viste al cuerpo técnico anterior en cuanto a mantener ese balance? ¿Crees que hubo errores en el camino o que cambió drásticamente eh, esa faceta o esa parte de crear un plantel? Un contraste, digamos, con de los Cobos, que algunos que jugaban en la USL se sentían completamente marginados o no sentían que se les daba el seguimiento apropiado para poder unirse, en teoría. Y luego y luego yo me acuerdo que hasta Granito en un momento decide volver a El Salvador para poder estar más cerca de la selección y tener más oportunidades de estar, ¿verdad? Y como que cambió, yo siento que eso se cambió de la noche a la mañana con el último cuerpo técnico. ¿Vos qué observaste de todo eso? ¿Sentiste que sí hubo un cambio drástico y cuál es tu opinión si es que lo sentiste? Yo creo que, yo creo que hacía sentido el hecho de que el último cuerpo técnico mirara un poco más a USL o a los jugadores en Estados Unidos, porque obviamente Hugo había estado o ha estado mucho tiempo acá en Estados Unidos, parte de selecciones juveniles de Estados Unidos y también como buscando jugadores. Entonces era obvio y hace sentido de que él reconociera el territorio, reconociera a algunos de los jugadores que habían venido desarrollándose en academias de la MLS o ahora jugando en primeros equipos de la USL. Entonces hacía sentido eh, que él tuviera un poco más de información y que mirara, obviamente, a estos jugadores que estaban jugando acá. Em, Cada entrenador toma las decisiones inclinándose a lo que lo hace sentir un poco más cómodo. De los Cobos, antes que Hugo, ya había tenido un periodo en El Salvador donde había tenido éxito, si se le quiere llamar así, con una selección que, si no me equivoco, y Hugo me puede corregir, creo que el único que había estado en este perfil, digamos, era Purdy.
No sé si habrá alguno otro más por ahí. Richard. Arturo, diría yo, tal vez Y sería Arturo también, Arturo fue porque fue el único que jugó con de los Cobos. con Ah, el sí. Ujú. Sí, Entonces él obviamente se iba a inclinar a donde él se sentía más cómodo, que era buscar jugadores en la liga salvadoreña, que era lo que le quedaba más cerca, que era lo que le tenía, donde él tenía más alcance para ver y para tener, digamos, seguimiento a los jugadores. ¿Ya? Entonces, por estas razones, obviamente que la manera de, o los llamados, o los planteles iban a cambiar, ¿no? Porque cada entrenador tenía sus fuentes de información o de diferente manera, venían de diferentes orígenes. Entonces, sí pienso que hubo, en base a esto, hubo una transición o un cambio de plantel, ¿verdad? De jugadores. em, que esté bien o mal, pues yo no soy quien lo decida, pero sí hubo un cambio. Lo que pienso yo, y esto quizás ya es entrar más en detalle, es que la transición si se le puede llamar la transición generacional, a mi gusto, en mi opinión, fue un poco muy rápida, fue muy apresurada. ¿Por qué? Y, y esto yo trataba de explicárselo a un amigo una vez. No solo por lo que pasa en la cancha, sino por lo que pasa fuera de la cancha. Y como te decía antes, la selección es muy valiosa para el aficionado salvadoreño. En general, para el salvadoreño es súper valiosa. Porque aún a la persona que no le gusta el fútbol siempre está pendiente de la marca, siempre está pendiente de lo que pasa en la selección, ganamos o perdimos, o como sea. Siempre están pendientes. Entonces, esto crea una exposición bastante grande para el futbolista que llega a la selección. Entonces, para mí, la transición generacional siempre debe llevar un tiempo o debe ser un poco lenta, porque al jugador joven que se lo gana y que está haciendo las cosas bien y que le puede aportar a la selección en la cancha, hay que darle la oportunidad, sí, pero hay que ir despacio. ¿Por qué? Porque si no el jugador se quema, se quema ante el ojo del aficionado, ¿me entendés? Entonces, cuando vos de repente tirás a un grupo de jugadores jóvenes, este proceso lleva tiempo, pero la gente no tiene ese tiempo. El aficionado no tiene ese tiempo. Entonces, ellos no entienden de estos tiempos, ellos nada más quieren ver los resultados. Entonces, para vos poder proteger a estos jugadores jóvenes, necesitas jugadores que ya hayan estado ahí para que cuando las cosas no salgan tan bien, te llamen la atención, ¿me entendés? Del aficionado. Entonces, ¿qué pasa si tenés un grupo mixto, un grupo donde todavía hay mayoría de jugadores mayores o cosas así, y la selección pierde? ¿A quién se dirige la selección? ¿O a quién se dirige la prensa? ¿O de quién sacan la mayoría de fotos y cosas así? Generalmente del jugador mayor o del jugador que ha estado ahí por más tiempo. Entonces, de esta manera vas protegiendo al jugador joven, ¿me entendés? En cambio, si lo tirás de repente así y lo expones y le das responsabilidades grandes así de entrada y las cosas no van bien, porque obviamente en un ambiente como el de la selección y del fútbol salvadoreño las cosas requieren más tiempo que en otros ambientes donde la infraestructura es mejor, donde las ligas son más competitivas y estas cosas, eh, lo expones demasiado. Entonces ahí es donde creo yo que la transición generacional y la transición de un plantel a otro quizá no fue eh, como tendría que haber sido, pues, en mi opinión. Sí, justo te quería preguntar de ese recambio generacional porque hay varios compañeros tuyos de selección
que formaron parte de ese recambio, algunos de los que pasaron del proceso anterior, de los Cobos con el de Hugo Pérez, habían algunos compañeros tuyos ahí, y también, este, vos viviste un recambio generacional bien abrupto también, entonces te quería preguntar, a base de lo que me decís, ¿vos sentiste que que tu generación tuvo que vivir algo similar o cómo fue esa experiencia de no tener a alguien que te pasara la batuta o que pudiera, eh, sí, protegerlos de ciertas cosas que sucedían? Exactamente por eso es o es de donde nace mi opinión, digamos, de mi experiencia de haber tenido que de repente, o sea, de estar en un grupo donde yo era el joven, donde a mí se me daban 15 20 minutos para entrar y tratar de hacerlo mejor, donde ganarme el puesto era súper complicado porque habían figuras que habían tenido, que le habían salido las cosas bien en la selección, a de repente ser el que tenía que jugar siempre, en algún punto ser hasta el capitán de la selección. Y entonces te estoy diciendo prácticamente de un torneo al otro. Entonces, y cuando pasó esto, era un grupo que, que exactamente no teníamos los jugadores que estaban antes, como dije antes, podían protegernos de alguna manera. Entonces o teníamos que salir nosotros y de buscar hacer lo mejor posible y después, si las cosas no salían bien, poner el pecho y ver qué se podía hacer. Y yo por eso, por ejemplo, a mi generación, yo siempre pienso que, que aunque no tuvimos el éxito que quizá hubiésemos tenido, yo a esa generación le tengo mucho respeto porque nunca le dijo que no a la selección, nunca se tiraron para atrás, siempre quisieron estar ahí, siempre, como dije antes, le pusieron el pecho a las balas o a las situaciones, se nos gritó y se nos acusó de haber sido parte de los amaños cuando ninguno de nosotros había sido parte, y nunca nadie quiso renunciar o nada. Eh, entonces, y además hicieron algunas pequeñas luchas por mejorar las condiciones para los seleccionados y algunas cosas mejoraron. Entonces, de alguna manera digamos, los resultados no nos han acompañado siempre en la cancha, pero esa generación de mi parte tiene mucho respeto porque siempre quisieron estar ahí, porque siempre defendieron la camiseta de la selección como pudieron en cualquier circunstancia que había. Y de esa manera, pues, eh, se recorrió todo ese tiempo para después llegar a donde está, digamos, ahora la selección. ¿Y cuál fue como un momento donde sentiste que te cayeron con todo, de una forma bien fuerte por los resultados? O y no tenías dónde esconderte casi. Bueno, yo creo que la etapa más dura fue cuando estaba el proceso de los amaños, donde se nos consideraba a nosotros parte de eso por haber sido parte de ese grupo o de esa selección. Entonces la gente, me acuerdo que me encontraba gente en la calle que me gritaba cosas eh, por, por eso. Y pues yo no había tenido nada que ver y esas cosas me marcaron mucho, ¿no? Porque fue un momento muy difícil. Después, la selección yo siempre la consideré una montaña rusa de emociones. O sea, viví muchísimos momentos buenísimos, o sea, emociones increíbles. Y a la vez viví quizás de los peores momentos en mi carrera con la selección. Entonces, y bueno, al final de mi etapa con la selección, creo yo que fue de los más difíciles también, porque ya era yo donde recaía, digamos, o era yo uno de los donde recaían más las críticas del grupo. ¿Por qué? Porque yo era de los que más tiempo tenía ahí,
y porque venían algunos otros jóvenes empujando, entonces era como cada vez que las cosas no salían bien, era el ruso o el grupo este mayor, ¿verdad? Que ya no tienen que estar ahí, que esto, estas cosas. Entonces llega un punto en el que vos, ya con tanto tiempo ahí, es como que ya sabes un poco cómo manejar estas cosas. eh, y entonces nada más atraes la atención para que los demás se sientan un poco más libres para poder rendir mejor, ¿no? Entonces de este proceso de transición es del que te digo que es importante siempre cuidarlo. Sí, punto importante que creo yo que con Andrés lo hablamos en otros episodios, que yo creo que el, la idea y el concepto de Hugo Pérez, creo yo que era bueno. Tal vez hizo falta la ejecución, tal vez no se ejecutó de la mejor manera. Em, por lo mismo de esa división que algunos sintieron, porque eh, eh, yo que tengo mucho tiempo en esto, volviendo atrás al primer proceso de los Cobos, el otro jugador fue Edwin Miranda, que el que estaba en el Puerto Rico Islanders, que tuvo sus 2, 3 partidos que jugó en la selección, y Arturo, y eso era todo. Y, y de los Cobos, por cualquier razón, o sea, cada técnico tiene su forma de trabajar, su forma de ver los jugadores. No había tanta apertura a ese jugador de fuera. No digo que no existiera, pero era esporádico, o sea, de vez en cuando. Incluso yo nunca hablé con Del Cobo directamente, siendo sincero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega Hugo? Él viene ya con toda su experiencia, sus años de experiencia aquí en Estados Unidos, conociendo mucho jugador, y llega con una apertura total al jugador de fuera. Entonces, ya en el trabajo que yo venía realizando, teníamos ya un pool de jugadores, un mínimo 7, 8 jugadores elegibles para selección mayor, y muchos de ellos terminaron llegando. Entonces, se empezó a formar eh, un sistema. O sea, cuando estaba Diego Enríquez, había ya un sistema establecido para empezar a llevar jugadores. Ya no era, ¿qué te diré? No era como se manejaba antes, de que era porque un amigo del entrenador conocía a alguien en Estados Unidos que era familiar de alguien y lo invitaban a un entrenamiento y a veces llenaba el ojo. Claro, el caso de Arturo Álvarez fue excepcional porque era un excelente jugador haciendo muy buenas cosas en la MLS, pero al punto que voy es que antes era algo raro que sucedía porque alguien recomendaba a alguien, o de suerte se daba que conocían a alguien, y ya con Hugo Pérez se hizo un sistema, y era sistemático. Hay un jugador de fuera, hay que verlo. Y en mi opinión, uno de los legados de Hugo Pérez, aunque tal vez a muchos no les guste, es que en el fútbol globalizado no hay vuelta atrás. Él abrió una puerta, y hoy, si a mí me preguntas, yo te puedo decir que yo tengo un pool de unos 35, 36 jugadores fuera que pudieran jugar en la selección mayor. Entonces, esa expansión de posibilidades para la selección mayor, que fue un resultado del trabajo de Hugo Pérez, creo yo que esos dividendos se van a empezar a ver en los próximos 2, 3 años, porque ya sabes de que existe un jugador en Holanda, ya sabes que existe un jugador en la USL, ya sabes que existe un jugador en la MLS Next Pro, que en algún momento despega y juega para el equipo de la MLS, jugadores que tal vez antes pasaban por desapercibidos. Entonces hoy, que ya se les abrió la puerta, y tal vez por la juventud y la falta de experiencia no pegaron de inicio, en algún momento pueda que sí lo hagan, y Andrés lo sabe hoy como técnico, de que como técnico tú vas a buscar lo que sea mejor para tu equipo. No importa si es de allá o es de acá, obviamente en clubes es distinto, pero sí estoy de acuerdo con Andrés que sí se pudo haber manejado un poquito más esa transición de tener la experiencia para que
absorbiera cierta presión y poco a poco irle abriendo espacio al jugador joven, tanto nacido en El Salvador como el no nacido en El Salvador, pero se daba como una transición más generacional, natural y no tan impactante. Yo creo que para muchos, y muchos me refiero no solo los jugadores, sino que aficionados, directivos y todo. O sea, fue como un shock que de repente si tú ves la, la, la última convocatoria de los últimos dos partidos que tuvo Hugo, creo que eran como 13 o 14 jugadores que venían de otras ligas. Em, entonces sí, tal vez se pudo haber manejado un poco mejor esa incorporación del jugador joven y el jugador de fuera, eh, combinarlo un poquito más con la experiencia de los jugadores que tenían más rodaje y, y que para bien o para mal sabían manejar mejor el camerino, ¿no? Y yo sentí que ese cambio abrupto se vio específicamente a partir de la gira asiática. Este, Andrés, te quería preguntar en cuanto a el camerino o las tradiciones que uno va heredando de los procesos anteriores. eh, ¿Qué crees que faltó en cuanto a estos cambios que hubo? La selecta en general tiende a ser un camerino estable. Vos que has estado formado parte de distintos camerinos, ¿cómo pudieras describir en general el camerino de la selecta? Fíjate que en el tiempo que yo estuve, yo pienso que sí se encontraba estabilidad. Eh, o sea, era un camerino normal, donde, o sea, siempre habían buenos grupos. Creo que el mejor camerino o el grupo más unido del que yo me acuerdo que fui parte fue cuando estaba Albert Roca de entrenador y fuimos a Copa Oro con él. eh, y bueno, y ahí estaba Arturo, que era el capitán. eh, Estaba Dustin Corea también, eh, que son, digamos, perfiles de estos que estamos diciendo que ni debería de mencionar que son perfiles diferentes y esto es lo mismo, pero ese grupo, ese camerino, era muy bueno. Me acuerdo yo que generalmente si se hacía una actividad o regularmente el entrenador te da un tiempo un tiempo libre, un día libre, una tarde libre. Y generalmente, pues, siempre hay mejores relaciones. Algunos jugadores se llevan mejor con unos que con otros. Pero esa selección se daba la tarde libre y la mayoría del grupo iba juntos, todos, a hacer lo mismo. Entonces era muy, muy bueno, ese grupo era muy bueno. Pero en general el camerino siempre fue muy normal. Yo eh, no me acuerdo de haber estado en un camerino donde yo te diga que era incómodo o inestable, si queremos usar esa palabra. Yo siempre me acuerdo de haber estado en camerinos estables, camerinos normales. Y el que sí resalto es ese que te digo, con Roca, porque fue un camerino, un grupo muy, muy, muy unido, muy bueno. Entonces, pese a veces las circunstancias extracancha, las exigencias, incluso la etapa con el Primi, también sentiste que el camerino durante esa racha o ese proceso, no, bueno, no proceso, pero etapa de Maradiaga también, como que había unión o se podían atrincherar dentro del camerino o como grupo. Eh, Cuando me decía trincherar, quiere decir como Que no sentían la presión. cerrarnos
¿A quién? Básicamente, bueno, es que había, había problemas de todas partes, me Mm. imagino, ¿verdad? Dirigencia, cuerpo técnico, prensa, aficionados, pero cuando mencionas que por lo general era estable, también ese camerino era estable o se sentía la presión por todos los sectores que los presionaban. Es que estar en la selección siempre conlleva una presión porque siempre hay muchas expectativas, porque la gente siempre quiere que la selección gane, porque pues representar a tu país. Entonces siempre hay presión y la prensa siempre está muy pendiente. Entonces siempre hay mucha luz, siempre hay mucho foco alrededor de la selección. Entonces yo creo que una de las cosas que yo, digamos, puedo resaltar de los camerinos en los que yo estuve es que el futbolista salvadoreño reconoce las dificultades en las que se desarrolla y en las que juega. Entonces, en base a este reconocimiento de las dificultades en las que uno juega, hay empatía, ¿ya? Entonces hay empatía. Entonces, cuando hay un foco que alumbra más fuerte a algún jugador por X razón, los demás éramos empáticos y lo apoyábamos y tratábamos de estar ahí para él, y de mantenerlo protegido de alguna manera o de apoyarlo. Entonces yo nunca me acuerdo, no me acuerdo yo haber estado en algún momento en un grupo donde dijéramos, saquemos a este o hagamos esto o algo así, no me acuerdo. Entonces, en ese caso yo te digo, o sea, de usar la palabra trincherar, sí, porque tratábamos de mantenernos nosotros eh, concentrados en lo que hacíamos para que lo demás no nos afectara. Pero todo esto viene a raíz de la empatía que nos teníamos unos a otros porque sabíamos que no teníamos las mejores condiciones y que estábamos ahí tratando de hacerlo mejor, pues. ¿Ya? Y yo creo que Andrés, para agregar a eso, yo creo que ese grupo del que tú hablas, porque tú hablaste de que los camerinos fueron buenos, todos, ¿no? Pero digamos, no hablaste de antes de los amaños, como era el camerino ahí, ¿no? Y Ujú, no quiero enfocarme mucho en eso, pero el punto que voy yo es que de cierta manera el grupo de ustedes, el grupo de Roca específicamente, partiendo desde Roca, esa selección empezó de cero. ujú, O sea, era una selección de cero que llegaba hasta cierto punto rescatar el fútbol salvadoreño que había quedado en la calle porque toda una generación se había, o sea, una generación completa se había borrado con los amaños y las suspensiones de todos esos jugadores. Entonces, yo creo que hasta cierto punto ese grupo que ustedes tenían, el grupo inicial con Roca, yo pienso que todos, hasta como aficionados, los mirábamos como un grupo que llegaba a tratar de limpiar un poco el nombre de lo poco que quedaba del nombre de la selección en ese momento. Entonces yo creo que eso creaba hasta incluso más, una unidad más fuerte dentro de ustedes porque sabían que lo que había pasado dentro de la selección y que cargaban con ese peso y que era responsabilidad de ustedes, tratar de limpiar un poquito el nombre del Salvador después de lo que había sucedido. Porque sí, esa selección que armó Roca, que armó bastante rápido, fue una selección que, que, que empezó bien, o sea, empezó bien y de ahí partió bien. Entonces, yo creo que a pesar que, que tal vez los periodos del Primitivo, del Cuate, Juan de Dios, no fueron muy buenos en la cancha, creo que tal vez esa unidad en el grupo siempre existía ahí, dado la naturaleza de cómo surgió ese grupo, ¿no? sí, sí, era correcto, los tiempos fueron así. em, y creo que el hecho de que también en ese momento tuvimos unos amistosos contra selecciones bastante fuertes, ¿se acuerdan? Hicimos amistosos contra Argentina, España, Costa de Marfil, fuimos a Chile y se hicieron muy buenos partidos. Entonces creo que esas cosas también sumaron a que, digamos, la afición
no se olvidara, pero sí dejara pasar un poco lo que acababa de pasar y se enfocara un poco más en que ese grupo probablemente tenía la oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿no? Y con Roca se hizo hasta que, pues, por diferentes cuestiones él decidió irse. Pero, pero fue un buen momento, me parece a mí, para la selección. Eh, y sí, yo me enfoco en el tema del ambiente o del camerino entre jugadores, ¿no? Porque obviamente eso es lo más importante. Porque sí, pues hubieron momentos con entrenadores que quizás no fueron los mejores, como vos dijiste, pero entre los jugadores siempre se trató de mantener un buen ambiente. Y en cuanto a la transición más reciente de la selección, ¿has logrado vos ver paralelos con situaciones que vos viviste, procesos que se cortaron? ¿Cómo afrontaste esas transiciones y qué es lo que esperás que pueda pasar ahora ya entrando a una nueva etapa? Es muy, bueno, sí, es muy difícil que pueda dar una opinión de cómo estaban o cómo están las cosas ahí adentro, porque como te dije, siempre intenté mantenerme al margen. Pero obviamente siempre es muy difícil ver cuando se corta un proceso o un entrenador, porque cuesta mucho, eh, eh, como es crear o sea, el fútbol o un equipo es una idea, ¿no? Y es la idea del entrenador. Y cuesta mucho más en una selección que la idea funcione correctamente, ¿ya? Se necesita tiempo. Entonces siempre es complicado. Y yo, en mi opinión, Hugo no hizo las cosas mal, o sea, él hizo las cosas bien, empezó muy bien, y después diferentes situaciones lo fueron desgastando y quizás fueron atrayendo más su atención y entonces al final terminó como terminó, ¿no? Pero en general, o viendo la foto grande, como se dice, me parece que no hizo las cosas mal. Ahora, eh, todavía hay una competencia y que ahora hay que cambiar lo más rápido posible y nuevo entrenador y nueva idea y todo esto. Entonces es complicado y como te digo, la adaptación de la idea o el crecimiento de la idea lleva tiempo. Entonces, como siempre, yo espero que le vaya bien al grupo y que traten y que entiendan la idea lo antes posible para que la ejecuten bien y que la cosa vaya mejorando, pues, porque al final eso es lo que usted, yo, todos queremos, ¿no? Que la selección sea competitiva y que pueda estar ahí dándonos alegrías, que es lo que para eso la vemos, ¿no? Y Andrés, cambiando un poquito de tema, pero relacionado a lo mismo, eh, tú pasaste, quizás te retiraste en una edad donde todavía se puede considerar que un jugador está en su prime, ¿no? O sea, tenés 33 años, ¿no? Ahorita ya te llevas 2 años de retiro. Em, y estás de técnico, de asistente técnico en el Portland Timbers 2 en la MLS Next Pro. Em, Como jugador estuviste en la NASL, estuviste en la MLS, jugaste bastantes partidos con los Timbers en la MLS. Em, la NASL ya desapareció, pero creo yo que la USL Championship anda por ahí en el mismo nivel que era la NASL antes. Tal vez, o sea, ha crecido bastante de repente hasta un poquito más alto. Eh, Jugaste en la primera división del Salvador también. Em, en tu opinión, ¿cuáles dirías tú que son las diferencias entre la primera división del Salvador, la USL Championship? No quiero ni de enfocarme en las que están abajo de la Championship, la USL Championship y la MLS Next Pro. ¿Cómo ves tú el nivel y cómo comparas los niveles y los estilos en esas tres ligas? A ver, enfocándonos puramente en la parte técnica, digamos, solo en el fútbol,
porque obviamente la infraestructura ya sabemos, pero enfocándonos solamente en la parte técnica, em, digamos, la mayor diferencia me parece que es la velocidad en la que se juega. Yo jugué en USL ya mi última temporada, y es la velocidad con la que se juega. em, la parte técnica, creo yo que entre USL y la Liga Mayor de El Salvador es parecida, pero la velocidad, y quizá creo yo que la parte, la parte táctica, quizá USL está un poquito más desarrollada que la Liga Mayor de Fútbol en El Salvador. Eh, Esto puede ser porque pues, los equipos de USL tienen alcance a un poco más de tecnología y pueden tener diferentes herramientas para hacer análisis táctico, y toda la cosa. Pero me parece que quizá un poquito más. La velocidad, la parte técnica es parecida. Hay jugadores muy técnicos en USL y también muy técnicos en El Salvador. em, y la parte física, hay jugadores muy físicos en la USL que quizá en El Salvador no hay. Em, con MLS Next Pro, que es una liga de desarrollo, que es una liga que está enfocada más en jugadores jóvenes, que tiene un average de la edad de 22 años, 21, 22. Me parece a mí que en la actualidad, un equipo en la actualidad, si uno toma uno de los mejores equipos de MLS Next Pro y uno de los mejores equipos en El Salvador, probablemente el equipo de El Salvador gane. eh, pero el techo si ponemos así a futuro, el techo del equipo de MLS Next Pro es mayor que el equipo de El Salvador. Pero si lo pones ahora, probablemente un equipo de El Salvador gane. O el mejor equipo de El Salvador, no cualquier equipo de El Salvador. Entonces, creo que comparar MLS Next Pro con la Liga de El Salvador y la Liga de USL es complicado porque son diferentes enfoques. Pero USL y la Liga de El Salvador sí se puede comparar. eh, y estos detalles que te dije son los que yo podría resaltar. Excelente análisis, Andrés, porque sí, es la misma. Sí, o sea, yo he notado las cosas que tú dijiste, pero tú no solo jugaste en ambas ligas, sino que diriges en Estados Unidos y diriges específicamente a la MLS Next Pro, que es algo que yo a veces hasta en las redes sociales me pongo a explicarle a la gente. Les digo, eh, tengan en cuenta que si se está criticando al jugador de la USL Championship y se está pidiendo a un jugador de la MLS Next Pro que vaya, eh, el nivel es más alto el de la USL Next Championship porque ya es una liga de adultos, ya, o sea, 100% hecha y derecha dentro de la estructura de USL, es la primera división. O sea, se cataloga segunda porque en Estados Unidos así funciona el fútbol. Son Ujú. ligas, son ligas independientes, pero incluso como vos lo puedes saber, desde el año pasado creo que se separaron, que los equipos de MLS dejaron de tener equipos Ujú. en la USL. El nivel de la USL sube, porque ¿qué es lo que hacían los equipos de la MLS? Que ponían equipos en la USL como su equipo de desarrollo. Y la USL quería ser más profesional y una liga competitiva de adultos 100%. Entonces, sí, de acuerdo, porque en la MLS Next Pro tenemos varios jugadores que pueden dar el salto, pero yo lo veo con un signo de interrogación de que un jugador de MLS Next Pro pueda estar necesariamente preparado para una selección mayor. O sea, yo lo veo como para una sub-22, sub-23, excelente.
Para una mayor sí lo veo con ciertas dudas. De acuerdo, de acuerdo. Siento que, bueno, me imagino que lo conoces, Vargas, de Colorado, Mm, que está en Seattle, tremendo mm. jugador, es un tremendo jugador, pero estoy de acuerdo, pienso que para estar en una selección mayor todavía no. Pero o sea, en el momento que le llegue la oportunidad de estar en el equipo MLS, sea Colorado o quien sea, y cuando ya empiece él a estar en ese ambiente, eh, pues ahí sí habría que ver cómo se lleva, pero, pero estoy de acuerdo. Pienso que un jugador de MLS Next Pro probablemente no esté listo para jugar en una selección mayor. Y si ves el caso de Vargas específicamente para cerrar el tema, Dale. que Vargas viene de USL Championship y Ujú. luego baja cuando se va a Colorado a MLS Next Pro. Y por ende ahí se ve de que él a nivel de MLS Next Pro, él está a un nivel de lo más alto comparado al resto, Ujú. porque viene de jugarse 2 temporadas o más, creo, ya en USL Championship. Sí, el reto es súper interesante para estos jugadores de MLS Next Pro porque obviamente pues, están peleando por entrar a rosters de MLS, ¿verdad? Y pues, en esas posiciones es mucho más difícil, más aún con la posibilidad económica o la posibilidad o la atracción que ahora hace la MLS para jugadores jóvenes suramericanos. Entonces están pagando bastante por traer estos jugadores en esas posiciones que ahora es más difícil para el jugador local poder llegar ahí, ¿verdad? Pero es interesante, pues. Y bueno, vamos a cerrar con la actualidad tuya. ¿Cómo ha sido la experiencia de transición a estar en el banquillo? ¿Cómo te fue esta última temporada? ¿Y qué es lo que está en el horizonte? Porque me acuerdo que en otras entrevistas vos habías mencionado que a largo plazo no necesariamente te veías como técnico, pero ¿cómo ha estado todo este cambio de chip que diste? Men, estoy súper, me siento un afortunado, estoy súper agradecido por estar viviendo lo que estoy viviendo. Eh, ya mi segundo año como asistente técnico del segundo equipo y he aprendido un montón, montonazo. El mundo de los entrenadores es diferente al mundo de los jugadores eh, y he aprendido muchísimo de eso. Aparte de estar trabajando de eso, estoy ya casi terminando mi licencia de entrenador, la B de aquí de Estados Unidos, entonces también educándome y aprendiendo un montón. Entonces súper ocupado, pero aprendiendo y disfrutándolo un montón. O sea, me ha tocado vivir experiencias como principal esta temporada porque el primer equipo o el club decidió dejar ir al entrenador principal del primer equipo. Entonces, el entrenador principal del segundo equipo se movió a ayudar al primer equipo y entonces los últimos 3 partidos me tocó a mí dirigir al equipo y bueno, han sido experiencias también que me han ayudado mucho. Entonces, eh, súper feliz por todo lo que estoy viviendo, aprendiendo, disfrutándolo, siempre tratando de crecer, ¿verdad? Viendo dónde hay una oportunidad para ir creciendo y todo eso. Creo yo que en algún punto de mi vida me gustaría estar en una posición un poco más dirigencial, pero por ahora todo lo que estoy viviendo es tremendo, yo lo estoy disfrutando un montón y me está ayudando también a prepararme para sea lo que sea que venga. Y en cuanto a ser técnico, a qué apuntás o cuándo sentís que vas a llegar como a la cima de decir, bueno, ya es hora de hacer la próxima transición? Yo soy de las personas en las que, o sea, quiero llegar lo más arriba que pueda y si se me sale o se me da una oportunidad de ser entrenador principal, ya sea aquí o en otro lado, y- pues bienvenida sea. Entonces, yo voy nada más, voy paso a paso, voy día a día y sea la oportunidad que sea que venga, vamos a pensarla y ver si es lo mejor en el momento. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo no te puedo decir, esto es.
Ujú. sino que lo mejor que se pueda, lo más alto que se pueda llegar y ahí vamos a ir viendo. En cuanto a contrato, ¿tenés contrato todavía por más años con Timbers o ya esta es sería la última temporada como entrenador asistente? Tengo más tiempo, sí, tengo Ok, más tiempo. Obviamente el club está en una reestructuración ahorita por todo lo que ha pasado, pero por ahora todavía tengo contrato con el club. qué bien. Es un buen sitio para estar. O sea, sé que han sucedido muchos cambios, que se fue Gavin, que tenía años de estar ahí, pero en cuanto a lugar para vivir, o sea, clima agradable, o sea, Y súper bonito, súper agradable. El club también es muy humano, o sea, les importa mucho que las personas estén bien. Entonces, eso es muy bonito y bueno, cuando quieran venir, aquí tienen su casa, son bienvenidos. Gracias. Te quería preguntar, ahora que ya sos entrenador, ¿has hablado con alguno de tus ex entrenadores que ya son colegas tuyos? ¿Han tenido algunos consejos para vos o están en comunicación? Sí, bueno, con el que más comunicación tenía cuando estaba acá era con Gio Savarese, con el que pues creamos una relación muy bonita porque él fue el que me trajo a New York Cosmos en 2014. Fue mi entrenador y ahora estando acá pues éramos colegas. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos, me habló de muchas formas de manejar diferentes cosas que pasan. Después, aparte de él, no he tenido la oportunidad de hablar con ex entrenadores, eh, pero sí de cada uno aprendí algo y de cada uno trato de poner algo ahí cada vez que tengo la oportunidad. Eh, bueno, creo que ya con eso vamos a cerrar y te queremos agradecer el tiempo de nuevo de poder hablar con nosotros y compartir tu perspectiva porque creo que es bastante importante por el hecho del ámbito en que te formaste y luego donde trabajas y estás ejerciendo en la actualidad y siento que sí es importante poder exponer esa perspectiva, ¿no? Porque siento que a veces, por lo menos en la actualidad, ha habido demasiada división o demasiados extremos sin quizás tomar un paso hacia atrás y tratar de ver el panorama entero. Entonces, por eso quería hablar con vos y te agradezco muchísimo que te tomaras el tiempo para hablar. Sí, yo creo que es súper bueno lo que están haciendo ustedes, porque en estos tiempos se necesita esto y ustedes que tienen la capacidad de llegar a la gente y de dar un mensaje, es súper importante que se dé el mensaje correcto, ¿verdad? Y ustedes lo están haciendo porque obviamente, como dije antes, o sea, hay que abrir los ojos, darnos cuenta de la realidad, darnos cuenta que esta es la realidad ahora, que el fútbol es globalizado, que el mundo es globalizado y que realmente lo importante es el compromiso, no de dónde venga la persona. Entonces, felicidades, ¿verdad? Porque hace rato es que hablamos la primera vez y ahora aquí siguen. Y nada, animarlos a que sigan haciendo esto porque ahorita es súper importante y se necesita. No, gracias, siempre un placer platicar con el ruso. Siempre tengo buenos recuerdos cuando andaba ahí de aficionado detrás de él. Aquí en Ventura, me acuerdo cuando estuviste haciendo pruebas con el Fusion. El Bueno, que Fusion. vendías con el Timbers, ¿verdad? Ah, Supuestamente, y al final terminaste jugando con el Fusion. Y me acuerdo que Purdy, porque ahí fue la primera vez que conocí a Purdy en en ese partido. Hasta ese momento solo hablábamos por teléfono y cosas así. Em, y sí, me alegra que estés creciendo en en tu carrera. Siempre has sido alguien, tal vez esto sería otro episodio, pero yo creo que hay jugadores que es importante em, tener este tipo de conversaciones porque tú fuiste uno de esos jugadores que
en ciertos momentos se te criticó mucho porque decían, que el ruso no sirve, que el ruso no hace nada y que maleta, cosas así. Em, pero uno dice, ok, si ese es el caso, ¿por qué el ruso sigue en la MLS? Entonces, porque a veces el aficionado común eh, le cuesta observar el valor de un jugador en la parte profesional, la parte táctica dentro de la cancha también, de que el fútbol no es solo cuántos jugadores te puedes quitar haciendo gambetas tú solo, sino cómo te mueves sin pelota, cómo marcas, cómo cubrís espacios, que para mí vos siempre fuiste uno de los jugadores tácticamente más disciplinados que teníamos en la selección y por algo, a pesar de la crítica, seguías siendo convocado siempre en la selección y duraste todos esos años en el fútbol extranjero. Eso y el comportamiento profesional dentro y fuera de la cancha. Yo te pongo a vos en esa categoría con Pablo Puñet, por ejemplo, que siento yo que son tipos bien centrados, bien eh, ejemplos a seguir dentro y fuera de la cancha. Y creo yo que, que muchos jugadores, especialmente el jugador joven que está surgiendo, pudieran aprender mucho de jugadores como lo dije, por dar ejemplos, como vos y como Pablo, porque se mantenieron, hicieron su carrera fuera. O sea, Pablo nació en Estados Unidos, pero hizo toda su carrera casi en Islandia, toda. Y, y son tipos que pocas veces vas a ver que están diciendo algo malo fuera de lugar en redes sociales, siempre apoyo total a quien esté, ¿no? O sea, cuando incluso siendo jugador activo, ¿no? Si no estaba en una convocatoria, siempre se apoya a la selección y esas son cosas que hacen que te ganes el respeto de otros jugadores y de aficionados también, porque al final ese debería ser el comportamiento de un jugador profesional que creo yo que es una parte que tendría mucho espacio para crecer en nuestro ambiente, ¿no? Sí, correcto. Es que, pues sí, la selección no es del jugador, ¿no? Uno llega ahí por tiempos. Entonces, pero sí es del país, sí es de la afición y eso. Entonces uno tiene que entender eso y apoyar porque pues obviamente es la selección del país, de todos, no es de uno, no es del jugador. Entonces siempre tiene que tratar de apoyar. Pero bueno, muchas gracias por todo. Dale, viejo, gracias. Gracias, Andrés. So there you go, guys. Andrés El Russo Flores. I think that it's probably one of the most enjoyable conversations that we've had. I mean, at least for me, that we've had here in the Corner Blue. To hear, in the current times that we're living in the national team world, it was great to hear his experiences going through similar transitions in El Salvador, after the Amaños and how his experience was having all that pressure as a young player and now being expected to be one of the leaders of the team, and also to hear his perspective about that balance that he talked about, that balance between young and old players to kind of guard and cushion, for lack of a better word, the youngsters in their transition to becoming first team national players. And I also really liked hearing listening to his perspective in comparison between the leagues, the El Salvador's Primera División, USL Championship, and MLS Next Pro, which I think was on point with what has been my observation and my experience in both leagues. Yeah, definitely a great perspective. One that calls, for that sense of unity that I feel has eroded the last couple of years, unfortunately. With all the changes
happening at La Fast Food in terms of the board, in terms of the staff, and it just is interesting to see some of the parallels or some of the obstacles that he had to go through that are similar to those that exist currently or recently, as of recently. And so now I think it's just time to look forward. We have this interesting series with Martinique coming up. I hope for the best that they're able to get positive results. We'll see how things add up at the end in terms of, qualifying. If there's any opportunity to still qualify for Copa America 2024, I still don't believe that, that will make or break our chances, of steering the ship towards 2026. It's not, and 2026 isn't going to solve everything either. But I think, just hoping for the best with the next coming fixtures, and we'll see how we close out the year, if any friendlies come up. But along the way, we'll be here breaking things down. So thanks again, bearing with us with the switch up into Spanish all of a sudden. But again, it just felt right. We were meditating what language to do it, and we kind of just started off in Spanish and kept going. So that's just how things work sometimes, So again, thanks again for tuning in. We'll catch you guys next time. Don't forget to like, subscribe, share, either clips or this whole episode, to see, if somehow the words that Russo shared, can impact people, or, just broaden, some perspectives, or just add a different perspective into the mix in comparison to what we've been exposed to the last couple of months. So again, thank you. Hope you had a good time listening to us, and we'll catch you guys next time.